buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de Opinión Democracia, este lunes 10 de febrero del 2025. Empezamos, habrá análisis sobre las repercusiones en los diferentes campos de estas elecciones y sus resultados aún extraoficiales y preliminares. Habrá que esperar la proclamación de los resultados oficiales. Invitamos al sociólogo Simón Ordóñez. Bueno, ¿cuál es la lectura inicial que tiene a sabiendas de que ha ganado, de acuerdo con los datos últimos del Consejo Nacional Electoral? Vamos a entrar para ilustrar los datos con corte a las 6:40 de la mañana. Luisa González, 43.83, no se ha movido durante las últimas horas. Y Daniel Noboa, que gana con el 44.31, es decir, hay medio punto aproximadamente de diferencia. ¿Cuál es la lectura que tiene Simón Ordóñez? Buen día. Saludamos a Simón Ordóñez. Vamos a iniciar la jornada de entrevistas con la lectura, el análisis político de los resultados hasta esta mañana de la elección para presidente y vicepresidente de la República. No sé si Simón Ordóñez está ya para que nos conteste la inquietud. Buen día. Vamos a seguir con los datos mientras se conecta Simón Ordóñez. Los datos de asambleístas en el exterior. A ver, consultemos. Europa, Oceanía y Asia tiene la Revolución Ciudadana 41.63 y ADN tiene 46.08, con corte a las 6:45 ya, hace un minuto. 5 puntos de diferencia en la representación de asambleístas del exterior. Es decir, hay una diferencia marcada que podemos hacer. Vamos a asambleístas del Parlamento Andino. Corte 6:45 de hoy, datos del CNE. ADN tiene 42.79, Revolución Ciudadana 42.07, apretado como en la elección presidencial. Asambleístas provinciales, vamos a la Azuay. En el Azuay, el ADN, el movimiento del presidente candidato, tiene 40.35% y la Revolución Ciudadana saca el 30.83%, 10 puntos en el Azuay de diferencia del candidato presidente de la República, y así podemos monitorear. No sé si estamos ya con Simón Ordóñez. Muy buen día, Simón. Buenos días, Miguel. Un gusto estar por aquí. Estoy con algún pequeño problema en el internet, pero bueno, ya estoy comunicado. Ya. ¿Cuál es la lectura inicial de estos resultados? Bueno, a ver, creo que han llamado parcialmente la atención porque en los últimos días, del lado de ambas candidaturas y quizás un poco más de la candidatura del presidente candidato Noboa, se había tratado de, digamos, de poner en el ambiente que se produciría una ganancia en primera vuelta, ¿no? Sin embargo, esto no se ha producido. Prácticamente estamos hablando de un empate técnico que está alrededor del 44% en ambas candidaturas. De lo que vi hasta hace pocos minutos, todavía hay una ligera ventaja del candidato Noboa, pero que posiblemente se compense porque de lo que veía, por ejemplo, una de las provincias que menos, a la que le falta un porcentaje un poquito mayor de ingreso de datos es Manabí y algunas de la costa. Entonces seguramente se va a producir lo que
Se conoce básicamente como bueno, empate con técnico. los datos, Simón, si me permites, falta solo uno, actas pendientes 169, está casi ingresado totalmente Manabí, en el caso de Manabí. Hay otras provincias que están por ingresar, solo 1.69 de actas pendientes, es decir, ya muy poco. Y hay unas poquitas que creo que son actas no válidas, entonces yo creo que se puede hablar básicamente de van a quedar muy cerca, digamos. Este rato la diferencia de lo que veía, digamos, hasta hace 10, 12 minutos, 15 minutos, la diferencia era más o menos de 50,000 votos, que nos hablan prácticamente de un empate técnico. Posiblemente Novoa quede un poquito más alto o casi se cierre esa brecha, ¿no? Entonces, lo que sí, digamos, y también creo que fue previsible en el último tiempo, aunque no de la forma tan grande que se dio, es esta extrema polarización de la votación, que más bien nos hace parecer que ya se trató, o sea, que digamos que prácticamente fue un comportamiento de segunda vuelta, ¿no? Se trabajó mucho del lado de ambas campañas sobre esto del voto útil, y por tanto 12 de los 16 candidatos ni siquiera han llegado al 1%, incluso menos, ¿no? La mayoría no han llegado ni siquiera al 0,5%, ¿no? Eso también, bueno, indica también una cuestión bastante grave para que es parte de nuestro sistema político, ¿no? Que hace que una cantidad de aventureros de la política que buscan un poco de fama durante unos pocos meses, su cuarto de hora de fama, pero que además están financiados por el Estado, entonces permite que esto ocurra. 12 candidatos que no llegan ni siquiera al 1%, ¿no es cierto? Y que creo que es lo justo, es que todos ellos deberían devolver el dinero a las arcas del Estado para que esto no se vuelva a repetir, porque es realmente impresentable que haya 16 candidatos en un país con apenas 11 millones de electores reales, ¿no? Simón, de cualquier manera, siendo apretado efectivamente medio punto de diferencia este momento, la fotografía del momento, el CNE tiene que proclamar resultados cuando tenga todo, y va a haber un ganador. No puede haber empate, ni técnico ni nada, sino habrá que esperar el pronunciamiento oficial, la proclamación oficial. Habrá un ganador, aun cuando sea con medio punto. Seguramente va a haber un ganador, así sea, digamos, con un margen muy estrecho, ¿no? Pero en términos reales, digamos, como esto no es aún la segunda vuelta, ni en esta se va a definir ya quién se queda o llega a la presidencia, ¿no es cierto? Creo que una diferencia tan pequeña, más bien, pese a que en los números efectivamente va a haber un ganador, efectivamente estamos prácticamente hablando de un empate. Parten de una línea bastante similar los dos candidatos, es decir, con votaciones que van alrededor de los 4.300.000, por ahí es lo que van a sacar, ¿no es cierto? Y claro, ambos van a estar a la búsqueda de esos 6 puntos que les van a faltar para ser posiblemente proclamados como presidente o como presidente en el caso de Luis González, o ratificado como presidente en el caso de Daniel Noboa. Pero digamos, tratándose de primera vuelta, creo que no es mayormente relevante, sobre todo si la distancia es tan corta, digamos, quién quede primero con unos pocos votos, con 10,000, 15,000, 50,000 votos, que en el total de esto, digamos, no suma mayor cosa. 10,000 votos o 30,000 votos o 50,000 en segunda vuelta sí son absolutamente definitivos, porque como sabemos, ¿no es cierto?,
ahí uno o dos votos simplemente hacen la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, el 50 más uno y se acabó el cuento, ¿no es cierto? Entonces, eso es así. Lo cierto, las certezas de esta primera vuelta es que habrá segunda vuelta el 13 de abril, Simón. Sí. Y claro, bueno, eso es irrebatible, ¿no es cierto? Vamos a tener segunda vuelta. Lamentablemente un poco no era lo que creo que la mayoría de los ecuatorianos queríamos, ¿no es cierto? Queríamos que ya por fin se cierre la elección en este momento, porque todo este momento de incertidumbre al que nuevamente nos vemos abocados los ecuatorianos, son 2 meses donde efectivamente va a haber mucho nerviosismo, donde las actividades económicas de alguna forma van a seguir paradas, relativamente paradas, porque claro, el tema de la economía es básicamente un tema de expectativas, ¿no es cierto? Un tema de confianza en el futuro, y mientras no se decida quién mismo nos va a gobernar los próximos 4 años, creo que en general todos quienes hacemos el Ecuador, ¿no es cierto?, y mucho más aquellos que estamos en el sector productivo, tomaremos ciertas precauciones, ¿no es cierto?, justamente hasta que esto se resuelva, ¿no es cierto?, hasta que esta situación de incertidumbre se resuelva, más aún habiendo la posibilidad de que uno de esos binomios, ¿no es cierto?, que sabemos que es un binomio altamente peligroso para el país por sus inclinaciones políticas, por sus vinculaciones con el crimen y el narcotráfico, por su vinculación con el Grupo de Puebla y las ideas que tienen con relación a la dolarización y a otro tipo de aspectos que son fundamentales para la economía del Ecuador. Entonces, más aún sabiendo que ese grupo podría tener también alguna posibilidad o una posibilidad importante de ganar, entonces creo que las expectativas se van a reprimir. Me imagino, no he podido ver todavía, pero me imagino que hoy el riesgo país habrá crecido de manera relativamente importante para los indicadores de nuestro país. Claro, porque se mantiene la incertidumbre, no hay definición, y hay estas dos opciones. Decía Simón, la candidatura de la Revolución Ciudadana, que tiene el auspicio del Grupo de Puebla, y también la solidaridad, la admiración que tienen a una dictadura como la de Venezuela. Eso, pero parece que no asusta en el país que aquí haya un modelo como el chavista madurista, sin derechos, sin libertades, que ponga en riesgo incluso la economía. ¿Eso no asusta en el país, Simón? Sí, aparentemente, digamos, hay un grupo poblacional muy importante, ¿no es cierto? Estamos hablando del 44% este momento, ¿no es cierto? Que es un grupo que de alguna forma es impermeable a mirar la realidad de los países cercanos, ¿no? Sobre todo el caso de Venezuela y bueno, también de Nicaragua y Cuba, ¿no? Pero bueno, el más cercano y el que lo tenemos aquí día a día en nuestras calles, ¿no es cierto?, es el caso venezolano. El caso venezolano debería, ¿no es cierto?, ser una gigantesca alerta para los ecuatorianos de lo que puede pasar en caso de que la Revolución Ciudadana vuelva al poder, ¿no es cierto?, porque además con esta idea que es clarísima, ¿no es cierto?, que una vez que si llegan a volver al poder se atornillarán a él y será muy difícil sacarlos, como está ocurriendo, ¿no es cierto?, este rato en Venezuela. Ellos llevan gobernando más de 20 años, ¿no es cierto? Creo que ya van a los 25 25 años. Desde el 99.
Claro, tenemos el caso de la Revolución Cubana, ¿no es cierto? Que estamos hablando de 65 años desde el 59. En Nicaragua también tienen la dictadura impresentable de Ortega y Murillo, que nuevamente ya van a cerca de 25 años nuevamente en el poder, más los anteriores. El tema en la Unión Soviética, ¿no es cierto? La caída del muro se produce 72 años después y además con una forma de regreso de gobierno autoritario a través de Putin. Y bueno, Corea del Norte, ¿no es cierto? Estamos desde el 48, estamos hablando de más de 70 años, ¿no? Entonces, claro, son proyectos totalitarios que se atornillan al poder, que se pasan, digamos, a los que no les interesa ni las leyes ni esto que ellos llaman la democracia burguesa. Y lo cual es altamente peligroso para nuestro país. El problema también que ha habido acá es que, y yo no puedo dejar de señalarlo, es que la opción que este rato tuvo el Ecuador tampoco es una opción que desde mi punto de vista, aunque obviamente no es tan mala como la otra, ¿no? Pero también de alguna forma ha sido una opción, y me refiero al presidente Noboa, que no ha sido suficientemente respetuoso de la democracia y del Estado de Derecho. Creo que en él también hay algunos tintes autoritarios que no nos gustan a quienes somos liberales y a quienes le apostamos al Estado de Derecho y a fortalecer las democracias. Pero bueno, en todo caso, frente a una disyuntiva tan grave como la que tiene el país, y ya que no se consolidó por ningún lado una tercera opción, creo que los ecuatorianos no tenemos ninguna otra opción que tratar de salvar al Ecuador de caer en un régimen de autoritario, pero además comprometido claramente, ¿no es cierto?, por un lado con los grupos de crimen organizado, y además a nivel ideológico con esto que es el grupo de Puebla, el socialismo del siglo XXI, de claras raíces totalitarias, ¿no? Simón, efectivamente lo que tú dices, aquí no queda otra definición. Hay uno u otro, no hay otra alternativa. Quizás el purismo, sí, dos modelos autoritarios, pero toca definir. Y casi la conclusión es votar por el mal menor, pero no hay otra opción. El purismo no va a llevar a nada. Si uno le expulga a cada uno de los modelos, pero aquí tiene que haber una definición en el país, y allí va a radicar el futuro del Ecuador, Simón. Sí, yo creo que este momento no hay otra. Yo creo que en este momento no nos queda otra. A mí, como demócrata, como defensor del Estado de Derecho, como defensor de las libertades y como un crítico radical de cualquier forma de autoritarismo, digamos, ¿no es cierto?, tanto a nivel de lo que es la transgresión de las normas de convivencia como de las leyes y de las instituciones, me cuesta mucho dejar o por lo menos dejar temporalmente de lado algunas cosas de estas, pero creo que efectivamente este momento el país no tiene otra posibilidad, porque la que está al frente es realmente dramática, y creo que efectivamente lo que vemos en Venezuela podría ser el futuro de nuestro país en caso de que gane la opción de la revolución ciudadana. Ahora, claro, hay temas, hay otros temas importantes. Bueno, creo que este rato habrá que ver, por ejemplo, qué pasa para esta definición, qué pasa por la votación de ISA. Algunos tienden a pensar que esa votación es más fácil, ese 5% aproximado es más fácil que se vaya
con la candidatura de la Revolución Ciudadana, pero yo dudo un poco de eso porque el movimiento indígena, creo que esto hay que recalcarlo, ¿no es cierto? El movimiento indígena, no precisamente el del señor Riza, sino el movimiento indígena en general, el anterior al señor Riza, ha sido más bien un movimiento democrático, ¿no es cierto? Y que fue profundamente maltratado y destruido precisamente por la Revolución Ciudadana, ¿no? Llegaron tanto que les quitaron la sede de la CONAI, ¿no? Hay que recordar que continuamente se les decía los ponchos dorados y cosas por el estilo. Es decir, creo que dentro del indigenado ojalá haya la conciencia suficiente de lo que fue, ¿no es cierto?, la Revolución Ciudadana para esta gran parte, para el movimiento indígena, pero también para otra parte de las izquierdas, ¿no? El ataque, por ejemplo, profundísimo que se le hizo a muchos de los movimientos de izquierda, movimientos sindicales, del MPD, me acuerdo el ataque a la UNE, y sobre todo el ataque brutal que se hizo contra su fondo de cesantía, por ejemplo, ¿no? Entonces, ojalá, dentro de estos movimientos de la izquierda ecuatoriana se tenga memoria de lo malo que fue, ¿no es cierto?, para los movimientos de izquierda y para el movimiento indígena, de lo malo que fue y de lo pernicioso que fue el correísmo para ellos, ¿no? Ahora, una lectura, Simón, de la Asamblea Nacional. El bloque oficialista de ADN ha quedado primero, de acuerdo con los datos aún no proclamados. Hay una diferencia tanto en lo nacional, en el exterior, Parlamento andino, asambleístas nacionales y provinciales, que le daría la primera fuerza política de la Asamblea. Quizás en 20 años el correísmo ya no va a tener la manija, el manejo de la Asamblea Nacional, de acuerdo con los datos. Por cierto, va a ser la segunda fuerza muy grande, luego de la primera fuerza, el correísmo, pero ya no va a tener la mayoría, Simón. Sí, a ver, creo que es bueno, por un lado va a haber claramente estos dos bloques enormes que seguramente entre los dos también tendrán alrededor del 90% de los votos de la Asamblea. Entiendo que tal vez un tercer bloque, no sé si llegue a ser un bloque, pero porque creo que van a ser 15 los que se necesitan para hacer bloque, podría ser Pachacuti, que seguramente en algunas provincias de la Sierra Central va a poner algunos militantes de sus filas, ¿no? Entonces, sí, esto, creo que de alguna forma tener estos dos bloques va a obligar, dos bloques que ninguno va a tener mayoría como para tomar decisiones, ¿no? Creo que va a obligar a que se negocien algunas cuestiones, ¿no? Porque a mí siempre también los bloques muy compactos o las aplanadoras me han dado mucho miedo, en caso de cualquier cualquier gobierno, ¿no? Quizás uno de los peores recuerdos que podemos tener es esa aplanadora que tuvo el correísmo durante un tiempo, ¿no es cierto? Y a través de la cual se tomaban las decisiones más arbitrarias, ¿no es cierto? Y era simplemente un viserazo del presidente, y creo que los cerca de 110 alzamanos que tenían ahí en la Asamblea Nacional tomaban estas decisiones. Entonces, de alguna forma, la presencia de dos bloques importantes más unos
algún pequeño bloque, quizás un tercero que pueda un poco dirimir en ciertos momentos, aunque le quita parcialmente gobernabilidad a cualquiera de los dos gobiernos, pero al mismo tiempo creo que es importante que le ponga un poco de límites, ¿no? Claro, efectivamente esto va a ser complicado y si no hay alianzas volvemos a la ingobernabilidad. Cualquiera que sea el presidente es complejo. Contar con 76 votos para una mayoría y 101 votos con la nueva composición de la Asamblea de 151, los 2/3. Es decir, no va a ser tan fácil esto cuando hay el predominio de dos bloques grandes, primero ADN y luego la Revolución Ciudadana. Claro, sí, ahora te digo, Miguel, de alguna forma eso, a ver, al existir dos grupos grandes por un lado, en alguna medida mejora la gobernabilidad, pero también sí es bueno que ninguno tenga una mayoría completa, porque también los tintes autoritarios, en el caso de que ganara Noboa, ¿no es cierto? Y los tintes mucho más peligrosos, no solo de autoritarismo, sino de corrupción y de lo que hablábamos hace un rato, no solo autoritarismo, sino ya más bien hablando de prácticas casi totalitarias, etcétera, de lo que sería la revolución ciudadana. Sí es bueno, ¿no es cierto?, que haya que no tengan el poder absoluto en la Asamblea, ¿no es cierto? Y de alguna forma un gobierno un poquito más débil, cuando los gobiernos tienen estas características, un gobierno que tenga algo menos de gobernabilidad puede ser positivo para los ciudadanos, es decir, su capacidad de hacer el mal es menor finalmente cuando hay un poco de cuando hay contrapesos a nivel estatal, ¿no es cierto? De alguna forma, si pensamos en lo que son los países europeos o lo que en este momento son los Estados Unidos, etcétera, creo que pese a que ahí puede llegar algún presidente excesivamente autoritario, etcétera, poco a poco el sistema de pesos y contrapesos, la división de poderes, etcétera, permite balancear, digamos, el ambiente político y de alguna forma encadenar al presidente, es decir, ponerle límites para el ejercicio del poder. Eso me parece fundamental. Hay un libro de los últimos premios Nobel que se llama el pasillo estrecho, ¿no es cierto?, en donde justamente habla de que el pasillo estrecho para la democracia y para la gobernabilidad, ¿no es cierto?, es por un lado tener un Estado relativamente presente, pero no excesivamente presente, ¿no? Y por otro lado, digamos, un Estado como maniatado finalmente, ¿no? Es decir, un Estado con muchísimos límites, o sea, entonces en ese pasillo de la mitad tenemos que tener un Estado relativamente encadenado y con muchos límites para que no se pueda exceder en sus atribuciones y hacer daño a la sociedad. En todo caso, un panorama incierto en la política luego de las elecciones de este domingo 9 de febrero. Sí, tenemos un panorama que creo que a todos nos pone un poco nerviosos. Nos pone un poco nerviosos. Hablo en mi caso personal y de mucha gente que le apostamos a la democracia. Mucho más, ¿no es cierto?, sabiendo lo que fueron y lo que siguen siendo y lo que sigue siendo la revolución ciudadana. Creo que ese es efectivamente lo que mayor incertidumbre nos genera, porque además sabemos que tendría una opción importante de
de ganar las elecciones, ¿no es cierto? Y lo que eso supondría para el país, porque aparte de lo que hemos hablado, por ejemplo, quienes hemos estado haciendo opinión, siendo bastante críticos, etcétera, ya tuvimos nuestra dosis importante de persecución y de maltrato que no solo a las personas que estamos acá, ¿no? Sino que es un maltrato en general a la convivencia y a la posibilidad de hablar, de tener libertad de expresión, por ejemplo, y de convivir sin mayores peligros de abusos por parte del Estado, ¿no? También tenemos esta incertidumbre de que se sigan, como de alguna forma estamos viviendo, ¿no? De que se sigan corrompiendo las instituciones, como se corrompió tremendamente el aparato de justicia cuando hubo la famosa metida de mano de la justicia del señor Correa sobre el aparato de justicia a través del señor Yalc, y del cual hemos visto esas terribles consecuencias que han sido, digamos, develadas con el caso Purga, con el caso Metástasis, en donde vemos que una gran parte de los jueces que fueron puestos en esta metida de mano en la justicia son aquellos que han estado vendiendo sentencias, haciendo todas las trafacías y cometiendo todos los delitos que hemos conocido ya con una infinidad de pruebas en este caso. Entonces, claro, eso es muy preocupante para el país, nos pone un poco nerviosos porque, claro, uno siente que el país podría estar muy cerca del abismo y que ese abismo es como que no es previsible que ver el fondo, digamos, ¿no? Porque a ratos uno cree que dice van a llegar hasta cierto nivel, así como los cubanos en algún momento pensaban que los barbudos y los revolucionarios se iban a ir en poco tiempo y que ahí no iba a pasar esto. Los venezolanos más o menos pensaron lo mismo, Nicaragua pensaron lo mismo, en la Unión Soviética pensaron lo mismo, y resulta que no, o sea que la cosa siempre fue más allá de lo que incluso la gente preveía, ¿no? Es decir, que el mal tiene una capacidad infinita de perpetuarse y de romper todos los límites y los récords que uno podría imaginar, ¿no? Bien, Simón Ordóñez, sociólogo, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia y hacer una lectura luego de esta primera vuelta presidencial y las elecciones legislativas en el Ecuador. Simón, como siempre, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Un buen día y aquí estaremos para cualquier otra ocasión. Con todo gusto. Simón Ordóñez, sociólogo, aquí en la revista de Opinión Democracia. 7:16 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa y ya volvemos. Buscando la verdad, tenemos previsto un diálogo con la analista política, doctora Stephanie Macías, el panorama político electoral en el Ecuador y la segunda vuelta presidencial. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida.